Buenos días. Buenos días. Es un placer para la Confederación de Empresarios de Andalucía dar el comienzo a este webinar que dedicamos a las actuales ayudas de prevención de riesgos laborales para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales que ha lanzado la Junta de Andalucía. Se denomina Ayudas a Autónomos y Pymes para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales y lo realizamos desde CEA en colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomos de la Junta de Andalucía, en el marco del proyecto CEA Más Autónomos. Este programa contempla dos líneas de ayuda, con cuantías máximas de 15.000 y 12.000 euros. Una línea 1 que se dirige al fomento de las inversiones en prevención y una línea 2 para el fomento de actividades de mejora de la integración en prevención. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 2 de agosto, se realiza en régimen de concurrencia competitiva y en este marco hemos decidido desarrollar este seminario en el que participa Fernando Cortés Ponce, al que le agradecemos muchísimo compartir este día con nosotros, jefe de Servicio de Planificación y Promoción Técnica de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, que nos va a ofrecer las claves de estas líneas de ayuda, fundamentalmente en el sentido de conocer qué podemos presentar para que pueda ser objeto de subvención dentro de las actividades que se realizan para la mejora de la seguridad y salud en las empresas andaluzas. Como siempre, les recordamos que a través de la página web de CEA, en el apartado de Más Autónomos, pueden trasladarnos las consultas que requieran y que de cara a tener este webinar en modo participativo, todas las dudas que tengan o consultas que quieran hacer lo pueden trasladar a través del chat para que Fernando, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, pueda responder esas dudas de la forma más eficaz que pueda, como siempre lo hace. Sin más, Fernando, muchas gracias. Puedes empezar y seguro que va a ser una presentación muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y bueno, gracias recíproca, gracias por la oportunidad también de la invitación que me ofrecéis para poder contar y difundir la disponibilidad de estas ayudas, que siempre es de agradecer todos los canales que puedan estar disponibles para llegar a las empresas y para llegar a que el propósito con el que se sacan estas convocatorias de ayuda pues cumplan su finalidad. Por lo cual las gracias son recíprocas. Gracias a CEA también por la invitación que me habéis ofrecido. Para contar y llevar un poco el guión de la presentación de esta webinar, tengo preparada una presentación que voy a intentar compartir si no funciona como ha ido en las pruebas, que bueno, que nos permita un poquito tener un guión y destacar las cuestiones más importantes. Sí que mi presentación, pues bueno, querría comenzar por destacar cuál es la finalidad principal de este programa de ayuda, ¿vale? Porque es en torno a esa finalidad principal, en torno a la que pivota pues toda la regulación y todo el contenido de la regulación de las ayudas, ¿no? Y bueno, y la actividad principal, el objetivo principal de estas ayudas no es otro que ayudar a las empresas a que mejoren las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad y salud laboral de sus trabajadores. En torno a esta idea, en torno a esas necesidades que las empresas pueden tener, en torno a lo cual está estructurada las diferentes líneas de ayuda, ¿vale? Las convocatorias de este programa de ayuda no son actuaciones, no es una actuación aislada que realice la consejería, sino que responden a las acciones que vienen digamos, a articular el desarrollo del el plan estratégico que tiene aprobada la Junta de Andalucía, el marco estratégico que tiene la Junta de Andalucía en materia de seguridad y salud, ¿vale? Y este programa de subvenciones pues no es más que unas acciones más para mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral en Andalucía y para mejorar la gestión preventiva. Destaco esas dos, digamos, esos dos epígrafes que son dos de los principales objetivos que la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo
pues marca, ¿vale? Y en virtud de esos dos objetivos, pues el programa contempla 2 líneas de ayuda para contribuir a la consecución de cada uno de esos 2 objetivos. Una vez un poco enmarcado la finalidad y el objetivo principal del programa de ayuda, pues bueno, es también importante, o no quería dejar pasar por alto, hacer una referencia bueno, lógicamente a la normativa que obligada que regula la gestión del gasto público a través de la concesión de subvenciones. Y bueno, esta normativa, digamos, es bastante extensa y bastante amplia, pero digamos que la podríamos clasificar como en 3 bloques, ¿no? Una normativa general de aplicación a todas las ayudas, que estaría, pues bueno, se contemplaría la ley, lógicamente, la ley de subvenciones, la ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, los reglamentos de desarrollo de esta normativa. Luego, toda esa normativa general estaría, digamos, recopilada en lo que son las bases reguladoras de estas subvenciones, que son unas bases reguladoras relativamente recientes, que son de la orden de 12 de mayo de 2021, donde ahí está compuesta por 2 partes, esa orden de bases reguladoras. El texto articulado tipo, que es el que recoge de alguna manera todas las obligaciones contempladas en la normativa general que comentaba antes, y unos cuadros resumen, que son donde se definen las particularidades de los requisitos de beneficiarios, de los proyectos subvencionables y de las cuestiones particulares de cada una de las 2 líneas de ayuda, ¿vale? Y posteriormente, pues bueno, esa es la normativa general que le aplica a estas ayudas, más las cuestiones específicas que en cada una de las convocatorias se van estableciendo, ¿vale? En esas características particulares, pues bueno, pues entran como pues, aspectos como qué actividades económicas deben realizar las empresas para poder resultar beneficiario o no, según la convocatoria, bueno, esas actividades económicas, lógicamente, responden a los sectores de actividad económica donde se detecta que hay unas cifras de siniestralidad superiores y año a año, convocatoria a convocatoria, pues se intenta redirigir las ayudas precisamente a esos sectores que registren unas mayores de siniestralidad. La convocatoria se define pues, los créditos que cada año están disponibles, los plazos de solicitud, entre otras cuestiones, ¿vale? Digamos, así como entrando un poquito más en materia y en hacer especial énfasis en aspectos que considero más relevantes de cara a los interesados, de si reúno los requisitos como beneficiarios, si son los aspectos que me quiero un poco más centrar en requisitos de beneficiarios, tipologías de proyectos subvencionables y un poco cuál es el planning de calendarización de la tramitación de las ayudas. Pues bien, entrando en los requisitos de los beneficiarios, para poder solicitar esta ayuda hay que reunir el requisito de ser PYME, ¿vale? El requisito de ser PYME es el que está definido a nivel de la Unión Europea y bueno, y eso no es más que son empresas que no pueden superar los 250 trabajadores y hoy no pueden tener más de 50 millones de volumen de negocio o 43 millones de balance general. Y ahí hago el O, porque no hay que cumplir las 2 condiciones, no superando los 250 trabajadores contratados cumpliendo cualquiera de los 2 siguientes requisitos, si el volumen de negocio no supera los 50 millones o el balance general no supera los 43, ya se detiene la condición de PYME. ¿Vale? Y el otro requisito importante es que esa PYME tenga contratados trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Que es, digamos, la esencia y el objetivo del programa, aplicar y realizar actividades que mejoren la prevención de riesgos laborales de esos trabajadores contratados por cuenta ajena.
lógicamente el proyecto el requisito, lógicamente, es que el proyecto que se vaya a llevar a cabo se realice en la Comunidad Autónoma de Andalucía y para ello pues, se disponga en Andalucía de una cuenta de un código de cuenta de cotización donde estén contratados esos trabajadores por cuenta ajena y lógicamente la actividad se lleve a cabo en Andalucía, ¿vale? Y en cuanto al número de trabajadores que la empresa debe de acreditar que tiene contratados, pues bueno, el requisito es bastante, digamos, es lo mínimo, ¿no? Que se podría requerir y lo que la empresa tendría que acreditar es que el número medio de trabajadores en el año anterior justamente a la publicación de la convocatoria, pues debe ser al menos de un trabajador a jornada completa. Con lo cual, las preguntas del tipo ¿una empresa que lleve 6 meses puede solicitarlo? Pues puede solicitarlo, claro. Si durante 6 meses ha tenido contratado a 2 trabajadores a jornada completa, 2 trabajadores a jornada completa durante 6 meses equivalen a un trabajador durante 12 meses. Es decir, esas son las reglas que habría que aplicar, ¿vale? Y luego, en consonancia con lo que comentaba antes de las actividades económicas, pues lógicamente para esta convocatoria del año 2021 la empresa debe de ejercer algunas de las actividades que vienen contempladas en la resolución de convocatoria, ¿vale? Los requisitos, ¿cuándo mira la administración que se cumplen estos requisitos que estamos hablando? Pues esos requisitos se deben de cumplir a la fecha de inicio del plazo de solicitud, de presentación de solicitudes y se deben de mantener, lógicamente, al menos hasta la justificación de la subvención, ¿vale? Eso en cuanto a los principales o digamos los aspectos más destacados que quería dejar claro en cuanto a los requisitos de los beneficiarios. Luego, en cuanto a qué proyectos pueden ser subvencionables, pues bueno, pues como también Lola ya adelantaba, estas ayudas hay 2 líneas de subvenciones y que están diferenciadas por el objetivo que persiguen, por un lado, y por otro lado, por la fuente de financiación de la que se nutren, ¿no? En el presupuesto de la Junta de Andalucía hay diferentes fuentes de financiación y por un lado, este programa cuenta con una línea que va asociada a inversiones, de ahí un poco que en el propio epígrafe de la línea pues, se deja claro que solamente van a ser subvencionables en la línea 1, digamos, conceptos que respondan al concepto, valga la redundancia, perdón, de inversión, tiene que ser equipamiento, maquinaria, que pase al inmovilizado de la empresa. En esta línea no podrían ser subvencionables otros gastos de naturaleza corriente. Y la línea 2 es al contrario. En la línea 2 los conceptos que entran como subvencionables tienen que ser gastos de naturaleza corriente, de prestación de servicios y no podrían ser subvencionables los de naturaleza de inversión, ¿vale? En esta línea 1, los proyectos, las tipologías de proyectos que están catalogadas, pues un poco se redactaron intentando responder a las diferentes, o en un abanico lo más amplio posible respecto de los riesgos que pueden estar presentes en los centros de trabajo. Lógicamente, riesgos de seguridad, riesgos de higiene, riesgos de ergonomía, de riesgos psicosociales. Pensamos que más o menos pueden dar cobertura a todo el abanico de riesgos, ya digo, que pueden estar presentes en los centros de trabajo. Y bueno, ahí han hecho un resumen por destacar cuestiones que son recurrentemente bastante, hay bastantes solicitudes en convocatorias anteriores por todo lo que hace referencia a la sustitución de maquinaria, renovación de maquinaria antigua por renovación de maquinaria nueva, de mejores prestaciones que reduzcan los riesgos laborales de los trabajadores, adaptaciones de puestos de trabajo, adaptaciones de equipos de trabajo y de maquinaria,
adaptaciones de puestos de trabajo de personas sensibles, en fin, inversiones que reduzcan riesgos de manipulación manual de las cargas, inversiones, instalaciones, esto es algo que es bastante, y está, luego lo comentaré, pero este apartado de inversiones para la instalación de dispositivos de anclaje y caída en altura, pues algo que es bastante preocupante, las cifras de siniestralidad, y me gustaría que lo hemos incluido como proyectos prioritarios porque es una problemática que recurrentemente se siguen dando este tipo de accidentes con bastante frecuencia. Sistemas, ahí se llaman sistemas inteligentes, sistemas de aportación de nuevas tecnologías que den soluciones a problemas o que anticipen la ocurrencia de cualquier tipo de accidente. Y bueno, y como no, todas inversiones destinadas al control de enfermedades profesionales. Eso es algo que también consta luego como los proyectos prioritarios, ¿vale? Esto un poco en cuanto a la línea 1. La convocatoria, pues bueno, pues las cuantías, ya también Lola en su introducción nos ha hecho esos importes máximos. En la línea 1 los proyectos pueden contar con una subvención de hasta 15.000 euros o el 75% del presupuesto total de la actividad, ¿vale? Digamos, el tope que se supere antes es el que sería de aplicación, y la convocatoria pues cuenta a nivel de Andalucía, cuenta con 4.300.000 euros para toda Andalucía, y hay una distribución provincial que está publicada en la convocatoria, ¿vale? Como decía Lola, estas ayudas se resuelven en régimen de concurrencia competitiva, y la concurrencia competitiva, bueno, por la envergadura del programa no hay más remedio que hacerla a nivel provincial, con lo cual en la convocatoria pues hay que determinar cuál es el crédito disponible inicialmente para cada una de las provincias. Eso no son cifras, digamos, inamovibles, porque una vez que la convocatoria se resuelve en todas las provincias, pues bueno, la norma permite créditos que puedan sobrar en alguna de las provincias, pues redistribuirlo a otras provincias donde pudiera haber más solicitudes que se hubieran quedado sin resolver porque se hubiera agotado el crédito, ¿vale? Luego, respecto de la línea 2 la línea 2 que contempla la orden, pues va destinada a la mejora de la integración de la prevención. Y bueno, ahí son proyectos que bueno, consideramos que es bastante interesantes, los que se recogen en relación a que las empresas puedan contar con estructura, digamos, con recursos preventivos propios, y se subvencionan hasta la contratación de técnicos de prevención durante el primer año, gastos de formación especializada para el desarrollo de esas actividades del personal propio que realice las actividades dentro de la empresa. Otro de los epígrafes que suele tener bastante aceptación son las implantaciones por primera vez de sistemas de gestión de la prevención en las empresas, diagnósticos preventivos, realización de auditoría, etcétera. Ahí hay un catálogo que consideramos también bastante significativo, que intenta dar cobertura a las posibles necesidades que las empresas puedan tener para hacer iniciativas de mejora de la prevención en sus centros de trabajo. En cuanto a los presupuestos para esta línea, pues bueno, aquí el importe máximo de la subvención asciende a 12.000 euros, y igual, o el 75% del importe de la actividad. Y el presupuesto total a nivel de Andalucía, pues un poco inferior al de las inversiones, y algo más de medio millón de euros, ¿vale? 532.000. Y bueno, pues la distribución provincial, pues más o menos similar, y en las mismas proporciones que las de la línea 1.
¿Qué es importante también a la hora de tener presente a la hora de presentar las solicitudes? Pues bueno, pues esto es un aspecto que vuelvo a reiterar, ¿no? Como decía, el régimen de resolución de las ayudas es en régimen concurrencia competitiva, lo cual requiere de que los proyectos y las solicitudes que se presenten hay que establecer una valoración. Esa valoración técnica, aun cuando se reformó este programa de ayuda, se intentó que los criterios de valoración de las solicitudes pues, respondieran a aspectos los más objetivos posibles. No queda más remedio que dejar un criterio que evalúe el proyecto desde el punto de vista del interés preventivo que ese proyecto aporta a la mejora de las condiciones de trabajo en la empresa, ¿no? Entonces, de los 10 criterios de valoración que existen, y que ahora un poco lo repasaremos más o menos rápido, en el que más me quiero centrar es en el primero, que quizás es el único que puede estar sometido a subjetividad. Subjetividad un poco también intentamos que sea lo más acotada posible, puesto que lógicamente el análisis de un proyecto, la memoria justificativa la memoria justificativa que se presenta digamos, para fundamentar la solicitud, pues intentamos también un poco aplicar una metodología, ¿no? Y por eso quiero centrar un poquito aquí cuáles son las claves que las empresas deben de tener presentes a la hora de presentar las solicitudes y argumentar la necesidad del proyecto en su empresa, ¿no? Entonces, es importante a la hora de presentar la solicitud, pues que en la memoria que se describe en la misma, pues se detalle cuál es el problema de prevención de riesgos laborales que la empresa quiere resolver con la solicitud que está presentando, ¿vale? Entonces, es bastante importante que se identifiquen qué riesgos son los que están presentes en la empresa y se quieren mejorar. Esos riesgos se quieren eliminar o reducir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, para ello es importante ver cómo se aborda ese problema y con qué metodología de evaluación se ha llegado a la conclusión de que la empresa necesita presentar o ejecutar el proyecto solicitado, ¿no? Y bueno, pues mientras más detalle y mientras más, digamos, más coherente sea la solicitud que se presenta en cuanto a si se han valorado posibles soluciones alternativas, si se justifica que la solución que se está solicitando es la más idónea para el proyecto, pues estos son los aspectos que a la hora de valorar la calidad del proyecto que se está presentando y las bondades desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales que ese proyecto tiene, pues son los que permiten obtener mejor puntuación en este apartado, que como les digo es el apartado de mayor puntuación de los 10 criterios que hay en este apartado, de los 10 puntos totales que se pueden obtener. Este apartado se pueden obtener hasta 3 puntos y además es el apartado que tiene un requisito y es que al menos el proyecto, para que pueda resultar subvencionable, en este apartado debe tener una puntuación mínima de 1,2 puntos. ¿Vale? De ahí la insistencia y de la importancia que digamos que el apartado tiene, porque, insisto, la importancia de este apartado va, como empezaba mi intervención, en valorar el grado que el proyecto aporta a la consecución de los objetivos que perseguimos, ¿vale? Luego, el resto de criterios de valoración sí que son objetivos y de alguna manera vienen a establecer unas puntuaciones que las empresas ya de antemano pues saben cuáles van a ser sus puntos. Hay un criterio que intenta un poco valorar la capacidad o la intención de mantener la empresa una mejora continua y aquí pretendemos un poco valorar aquellas empresas que aún no teniendo registros de siniestralidad o no teniendo accidentes, pues en esa mejora continua quieren seguir incorporando
mejoras en la prevención y entonces, pues, de alguna manera, aquellas empresas que no tienen accidentes, o siempre eso es en los 2 últimos años anteriores a la presentación de la solicitud, o sea, al inicio de la convocatoria, perdón, pues si en esos 2 años anteriores no han tenido accidentes, se les valora con 1,5 puntos, la puntuación máxima, y de ahí, pues bueno, pues si ha habido 3 accidentes leves, pues sería 1 punto, si ha tenido algún accidente grave, pues un accidente grave, pues 0,5 puntos, y ya si es una empresa que tiene unos registros de siniestralidad que bueno, que son en esos 2 últimos años, pues son mayores, pues no podríamos, no, digamos, no tendría ninguna puntuación en este criterio, ¿vale? Luego, otro criterio que también consideramos de mayor peso es el compromiso de la empresa en la ejecución del proyecto, y aquí un poco el compromiso, pues al final se valora desde el punto de vista de la aportación económica que realiza la empresa en comparación con la subvención que está solicitando. Si la puntuación, lo que aporta la empresa respecto de la subvención, es decir, como el proyecto se puede subvencionar hasta el 75% de subvención y el 25% restante sería lo que va a aportar a la empresa, pues entonces, digamos, sería el compromiso mínimo de la empresa, aporta lo mínimo y la subvención es lo máximo, pues ahí serían 0 puntos. Y si la empresa, digamos, vamos al lado contrario, la empresa aporta más de un 75, o sea, la subvención que recibe representa el 25% o menos de la inversión total, pues obtendría la puntuación máxima de 1,5 puntos. Y si representa en medio, pues es una regla de 3, proporcional en proporción lo que represente la subvención respecto del presupuesto total de la actividad. Luego otro aspecto, otro criterio es el de la estabilidad de la plantilla. Aquí se pretende un poco también valorar el compromiso de la empresa en la contratación de los trabajadores y la estabilidad con la que cuenta su plantilla, y bueno, ahí hay una baremación en función del porcentaje de contratos indefinidos con respecto a los contratos temporales. Otro criterio es el de que la empresa no haya resultado beneficiaria en los 3 últimos años, porque por aquello de intentar dar un poco algo de más opción a la empresa que solicite por primera vez o hubiera recibido ya una subvención hace más tiempo, a las empresas que se han beneficiado en los últimos años. Y también, si no ha recibido ninguna subvención en los últimos 3 años, pues 1 punto, y así, si hay alguna en los 3 últimos años, pues 0,5, y si hubiera en los 3 últimos años recibido más de una, es decir, al menos 2, pues entonces en este punto sería 0 puntos. Y bueno, luego hay otros criterios como son si el proyecto tiene algún aspecto que atienda a temas de discapacidad, porque cuente en la plantilla con personal con algún grado de discapacidad que requiera de una atención especial en materia de prevención, y el proyecto incluya esa finalidad. Igual, con la perspectiva de género, que la empresa, evidentemente, cuando presenta la solicitud, ya haya, antes de presentar la solicitud, ya ese proyecto cuente con la consulta y participación de sus trabajadores, pues también es algo valorable. O como que la empresa cuente con certificaciones de calidad, tanto de sistemas de gestión de la seguridad y salud como de sistemas de gestión medioambiental, ¿vale? Esos son los criterios que, si en caso de que la empresa cuente o que el proyecto tenga alguna de esas finalidades, pues serían objeto de valoración, ¿vale? Como decía, en cuanto a las valoraciones para que los proyectos puedan resultar subvencionables, pues hay un primer requisito que ya lo comentamos, que el criterio 1 tenga una puntuación superior a 1,2 puntos, y luego que la suma de todos los criterios pues tenga al menos 4 puntos, ¿vale? Si no se llegase a alguno de esos 2 criterios, no alcanzase esas puntuaciones, pues no se podría, no sería subvencionable el proyecto, ¿vale? Es importante también destacar que los méritos hay que, los méritos, digamos, las características
para los criterios de valoración hay que acreditarlos en el momento, o sea, hay que justificarlos, aportarlos en el momento de la solicitud, que posteriormente deberán de ser acreditados. Con lo cual es importante a la hora de rellenar, cumplimentar la solicitud, pues dejar constancia de las circunstancias que hacen, digamos, las circunstancias para que los criterios puedan ser aplicados. Y aquí, pues bueno, vuelvo otra vez a insistir la importancia de ese apartado de descripción y justificación del proyecto, porque es en el procedimiento de estas subvenciones, tal como están definidas por las bases tipos de la Junta de Andalucía, en aras a la simplificación de los procedimientos, pues las empresas para optar a este programa de subvenciones inicialmente lo único que tienen que presentar es una solicitud, no se les requiere ningún tipo de documentación adicional para presentar las solicitudes. Por eso es muy importante que en esa solicitud se contemple toda la información que la administración necesita para saber qué es lo que se pretende hacer y para valorar ese proyecto. Entonces, por ahí, de ello, el querer un poco hacer énfasis en la importancia de la descripción y de la memoria justificativa que se aporta del proyecto. Porque, como decía, en esta fase inicial donde los proyectos se van a valorar y se van a analizar, es la única información que se dispone. Lógicamente, lo que se diga en la solicitud, posteriormente la empresa tiene que tener forma de acreditarlo, porque será en la fase de la propuesta provisional, una vez que ya las solicitudes han sido valoradas y se han comprobado que en base a las solicitudes se cumplen los requisitos, será luego cuando las empresas tienen que tener ya preparada toda la documentación acreditativa de lo que se ha declarado en la solicitud, ¿vale? Pero claro, ya con esto conseguimos ahorrar a todas las empresas que hayan pensado que un proyecto podía ser subvencionable y al final pues no resultan en esa propuesta provisional, al menos a esas empresas pues no tienen la carga de tener que aportar toda la documentación, ya solamente la tendrían que aportar las empresas que han sido propuestas en su fase provisional, ¿vale? Como decía, hay que acreditar en la fase de solicitud, hay que hacer mención y reflejar toda la información que se requiere para poder aplicar los criterios de valoración. Es verdad que hay información que la administración podemos comprobar de oficio, pero la empresa tiene que indicar cuáles son los datos con los que a priori la administración tiene que valorar su proyecto, ¿vale? De ahí, pues, vuelvo a insistir, el que es crítico es la justificación del proyecto. Bueno, un poco esto era lo que ya adelantaba, ¿no? El cumplimentar la información necesaria y el que ser consciente de la empresa que la información que aporte la solicitud posteriormente tendrá que aportar la acreditación de esa información, ¿vale? Por otra parte, para ya concluir esta parte de la valoración de los proyectos, pues bueno, pues lo que indicaba ya también, ¿no? Las bases reguladoras contemplan la posibilidad de, en cada convocatoria, determinar determinados proyectos o iniciativas que se consideren prioritarios a efectos de que, digamos, darle un plus de puntuación. Ese plus de puntuación, pues, es bastante importante y es el resultado de multiplicar la puntuación inicial obtenida por la aplicación de los criterios de valoración por 1,5 puntos, con lo cual, digamos que de una manera bastante importante, los proyectos que se han considerado prioritarios, pues finalmente suben mucho en la prioridad, en la prelación, en la ordenación de las solicitudes, ¿vale? Este año, pues como decía, proyectos prioritarios se consideran aquellos que vayan destinados a la implantación de medidas colectivas para la protección de caída de riesgo en altura, en superficies frágiles, ¿vale? Porque es uno de los puntos, desde luego,
que tenemos desde la consejería identificados como a mejorar, proyectos de implantación de medidas de riesgo de exposición a sílice, así como de cualquier otro agente cancerígeno, proyectos de implementación y reducción de riesgos vinculados al asma profesional, proyectos de mejora de la prevención del riesgo de exposición al ruido en actividades de carpintería metálica, proyectos para la instalación de dispositivos de prevención de vuelco de maquinaria, mejoras ergonómicas en los servicios de alojamiento y actividades sociosanitarias, o proyectos destinados a la mejora de la movilidad y de la seguridad vial laboral, ¿vale? Si una empresa considera que el proyecto que está planteando es proyecto prioritario, pues como decía, hay que indicarlo en la solicitud y argumentar por qué considera que es prioritario. Que algunas veces se marcan en las solicitudes que las empresas consideran por qué es prioritario y a la hora de valorarlo, pues no hay justificación ninguna. De alguna manera, hay veces que habría que adivinar por qué esa consideración de prioritario. Es importante que si la empresa lo considera que entra dentro de algunos de los epígrafes que están destinados, pues se argumente, ¿vale? Y algunos ejemplos de proyectos prioritarios, como decía, pues bueno, pues temas de caídas en altura, temas de control de contaminantes, de agentes cancerígenos, de exposición a sílice, temas relacionados con panaderías, por ejemplo, para las exposiciones de gama profesional, en fin, ahí en el mercado seguro que hay multitud y multitud de soluciones que entran en cualquiera de estos epígrafes. Bueno, yo creo que todavía de tiempo más o menos seguimos. Voy a intentar hacer un pequeño resumen también de cuáles serían las diferentes fases en el procedimiento de la tramitación de las ayudas y cuáles son fases críticas en las que hay que estar bastante pendiente, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos en el plazo de solicitud, de presentación de solicitudes, y las solicitudes tienen que estar presentadas desde el pasado 3 de julio hasta el 2 de agosto inclusive, ¿vale? No, ese es el plazo que hay, y al ser un procedimiento de concurrencia competitiva, pues fuera de ese plazo, la solicitud que pudiera entrar no podría ser tenida en cuenta. Posteriormente, a la vista de la información que aparezca en las solicitudes, pues la normativa requiere de un trámite de subsanación para la mejora de aquellos aspectos que no se hayan completado satisfactoriamente en la solicitud. Para ello, pues, se publicarán unas resoluciones de subsanación. Esas publicaciones de subsanación se publicarán en el tablón de anuncios de la página web de la consejería, y el plazo para presentar las solicitudes, para presentar la subsanación, los términos que se requieran, pues será de 10 días hábiles. Esos 10 días, normalmente 10 días hábiles son aproximadamente 2 semanas naturales, ¿vale? Tras ese trámite de subsanación, pues bueno, en principio entendemos que tendrá que estar cercano a principios de septiembre, ¿vale? Con idea no podemos retrasar más ese trámite de subsanación para poder llegar digamos, a la resolución de concesión dentro del calendario que marca la ejecución presupuestaria, ¿vale? Tras el trámite de subsanación, como decía, pues vendrá la valoración de las solicitudes presentadas y se publicará entonces una propuesta provisional de resolución, donde se incluirán los potenciales beneficiarios con los créditos disponibles, así como aquellos beneficiarios suplentes que irán reponiendo a los beneficiarios, digamos, provisionales que por algún motivo o no acrediten la condición de beneficiario con alguna documentación, o puedan desistir de la solicitud. En ese momento de la presentación, o sea, de la publicación de la propuesta provisional, los beneficiarios tendrán que comunicar su aceptación de la subvención propuesta, tendrán que aportar la documentación acreditativa tanto de los requisitos de beneficiario como de
los criterios de valoración que se han aplicado en base a la solicitud. ¿Vale? Y al igual que la resolución de subsanación, la propuesta provisional se publicará también en el tablón web de la consejería y se darán 10 días para la presentación de la documentación y la aceptación o las alegaciones, por supuesto. Y, es el momento, en esa propuesta provisional, el momento de presentar las alegaciones respecto a las valoraciones obtenidas, respecto al presupuesto aceptado, en fin, en lo que la empresa entienda que no es acorde a lo que ellos habían presentado o lo que ellos pretendían, ¿no? Tras esa propuesta provisional, pues se elaborará una propuesta definitiva de concesión que se someterá a la pertinente fiscalización por la intervención de la Junta y a partir de ahí pues se publicará la resolución de concesión. Esa resolución de concesión, la propuesta definitiva, generalmente el calendario presupuestario obliga a que las propuestas definitivas estén con anterioridad a final de noviembre, suele ser la fecha más o menos habitual, y la resolución de concesión, pues con lo cual la resolución de concesión vendría a partir de noviembre, que lo normal es que a lo largo del mes de diciembre estén publicadas en las diferentes provincias la resolución de concesión, ¿vale? Con lo cual, una vez publicada la resolución de concesión, se procede al primer pago de la subvención y esto es otra de las novedades que se incluían en la orden de mayo de 2021, que se adelanta el 50% de la subvención concedida, ¿vale? Con la resolución de concesión automáticamente se paga el 50% de la resolución concedida. A partir de la publicación de la resolución de concesión, pues bueno, pues comienza con carácter general la ejecución de las actividades. Ahí sí que no lo había comentado antes y aprovecho este momento para decirlo. Los proyectos se pueden ejecutar cuando se presenta la solicitud. La empresa tiene que indicar cuándo quiere ejecutar su proyecto. Y hay dos opciones. Una opción es que la empresa ya tenga decidida la ejecución de la actividad y la vaya a realizar con independencia de que pueda resultar finalmente beneficiario o no de la subvención. Y entonces la empresa marcaría que ejecuta el proyecto a partir de que presenta la solicitud, porque si estuviera ejecutado con anterior a la solicitud no podría ser subvencionable, tendría que ejecutarse siempre a partir de la presentación de la solicitud, ejecutaría el proyecto y si finalmente resulta beneficiaria, pues aportaría la justificación y se le pagaría, o se le podría pagar incluso si la actividad está vencida una vez que se resuelve la concesión, pues se pagaría íntegramente el proyecto, puesto que ya está ejecutado. Y la otra opción que tienen las empresas es ejecutar el proyecto a partir de ser conocedoras que tienen la resolución concedida. Y entonces, pues sería a partir de diciembre, a partir de la fecha de la publicación de la resolución de concesión, cuando empezaría el plazo de ejecución de la actividad y acabado ese plazo de ejecución, pues tendría que presentar la documentación justificativa de la ejecución de la actividad y eso necesariamente entonces ya se iría al año siguiente, a 2022, y se dispone para ese plazo de 3 meses, ¿vale? Para presentar esa documentación. Un poquito cuáles son los canales de interacción para la tramitación por las empresas de estas ayudas, pues bueno, pues como decía, por un lado es, todo a través de la página web de la consejería, o casi todo a través de la página web de la consejería, a través de la oficina virtual para la presentación de las ayudas. Esta mañana he visto que se ha actualizado el portal de la Junta y la imagen corporativa ya no responde a las capturas de pantalla que tengo aquí indicadas, pero de alguna manera la estructura un poco responde. Una forma fácil de localizar estas ayudas es a través de servicios y trámites y buscando por PYME dentro de la web de la consejería, servicios y trámites. Buscando por PYME aparecen ayudas a prevención de riesgos laborales. No confundir con el programa antiguo, en este aparece que hace referencia entre paréntesis a convocatoria de años anteriores, que ya, digamos, esas convocatorias están finalizándose con la justificación de los últimos proyectos. Este es como tiene una base reguladora nueva, pues
es un nuevo, digamos, tiene un nuevo procedimiento. A través de, no lo he dicho, pero aprovecho también para decirlo, solicita cómo se realiza el trámite. La tramitación es completamente telemática. Todas las solicitudes y toda la aportación de documentación y todas las notificaciones y, que reciban las empresas se realizarán de forma telemática, ¿vale? Entonces, de ahí que toda la interacción de las comunicaciones que las empresas tengan que realizar y comunicaciones entendiendo desde la propia solicitud, la aportación de documentación, la presentación de alegaciones, la presentación de cualquier escrito, deberá hacerse necesariamente a través de la oficina virtual de la Consejería, donde se irán habilitando los diferentes trámites que he comentado anteriormente. Ahora actualmente está habilitado el trámite de solicitud. Posteriormente, cuando se abra el plazo, pues estará disponible el trámite de subsanación y así consecutivamente, ¿vale? Siempre también estará disponible en la oficina virtual un manual que ahora mismo está disponible, el manual que ayuda a la presentación y a la cumplimentación de la solicitud, ¿vale? Como decía, todos los siguientes trámites se irán poniendo disponibles en la oficina virtual y todo lo que son las publicaciones que he comentado anteriormente, resoluciones de subsanación, resoluciones de propuesta provisional y resolución de concesión, pues estarán publicados en el tablón de anuncios de la Consejería, ¿vale? Será el sitio donde se publicarán. Cualquier notificación individual que hubiera que realizar a una empresa en concreto, las anteriores serán listados donde aparezcan los diferentes potenciales beneficiarios, solicitantes, lo que corresponda, y las comunicaciones individuales o los requerimientos particulares que haya que efectuar a los interesados en concreto, pues se les realizará a través de la sede electrónica de notificaciones telemáticas de la Junta, que es el servicio Notifica, ¿vale? Y bueno, por mi parte, creo que más o menos me ha ajustado un poco al tiempo que teníamos previsto y ahora pues abierto a todas las preguntas que puedan haber surgido y bueno, y las que puedan venir, por supuesto que a través de CEA haremos todo lo posible por responderlas. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muy interesante la presentación. Has tocado, yo creo que todos los aspectos que más interesan a las pymes, sobre todo a la hora de desarrollar este tipo de proyectos, de saber cómo enfocar sus solicitudes. Y yo me quedaría con las claves de 4.300.000 euros como presupuesto en Andalucía, con una distribución estimada en provincias, con que no se pueden presentar solicitudes inferiores a 1.500 euros, que yo creo que también es un dato interesante. Importante, es verdad. Estaba en y lo tenía para hacer alguna referencia y gracias por el apunte. Gracias por el apunte. Sí, me gustaría compartir también a todos los participantes que desde CEA conocemos, por supuesto, este tipo de ayuda. Lo trabajamos en el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales con los agentes sociales y la Junta de Andalucía. Y nosotros siempre insistimos en que los criterios sean lo más objetivos posible, que sean extensivos a todas las provincias y que en todas se desarrolle con agilidad, para que ese marco secuencial en el que se desarrollan las convocatorias se cumpla en todas las provincias por igual, y nos consta que el esfuerzo de Fernando y todo su equipo va en ese sentido. Y luego también apuntar el tema de la argumentación, que me parece muy interesante que lo traslade, que se argumenten qué problemas tienen las empresas y cómo pretenden solucionarlos y cómo estas ayudas pueden canalizar esa solución de reducir o minimizar riesgos, y el tema también de argumentar por qué un proyecto es prioritario. O sea, no dejar marcada esa casilla sin más, sino argumentarlo. Sí, y perdona, Lola, que te interrumpa, Sí, por supuesto. porque muchas veces precisamente esas argumentaciones son las que incluso a la propia administración nos permiten mejorar, porque es que hay veces bueno, que evidentemente cuando nos ponemos a diseñar un programa, pues queremos ser ambiciosos y creemos que lo contemplamos casi todo, y luego hay determinadas argumentaciones que efectivamente se nos escapan y entonces si no nos llegan por ningún lado, pues ni las podríamos contemplar de cara a futuro, ¿no?
Claro, sin duda. Además, la realidad siempre va por otra vía. Hay muchas veces Por- que te abren espacios que se dan, de hecho, en las empresas y que a lo mejor en la administración es más difícil visualizarlo en un despacho cuando se diseñan las ayudas. Así que esa Efectivamente. relación es estupenda. Y luego yo creo que otra clave es estar muy atentos, ¿no?, al tablón de la consejería, porque hay empresas que se quedan en el camino porque no han solventado una cuestión menor que se les ha presentado en plazo, pero al ser agosto y estar todos esos trámites justo en este periodo vacacionales ha sido difícil responderle a tiempo. Sí, es verdad, hay que estar atento, eso sí que es verdad. Yo en ese aspecto sí que he trasladado a las diferentes provincias que en la medida de lo posible durante el mes de agosto no se publiquen resoluciones de subsanación. Lo que pasa que, bueno, que al final la administración, vosotros la conocéis un poquito más por dentro, los recursos son muy limitados en algunas provincias y bueno, y no queda más remedio que... Pero bueno, las indicaciones, digamos, con carácter general, es que en la medida de lo posible no se habiliten plazos durante el mes de agosto a efectos de esto precisamente, de que intentar mejorar en ese apartado, ¿vale? Pero sí, hay que estar atentos. Más o menos los plazos y los ítems que he comentado, que son esos, los de la subsanación y la propuesta provisional, pues tendrían que estar el primero sobre principios de septiembre y el de las propuestas provisionales deberían de estar en torno al mes de octubre, ¿vale? Muy bien, pues si te parece vamos a darle paso a las consultas que nos han hecho desde el chat. Claro que sí, perfecto. La primera es duda en la presentación de solicitud. Preguntan si como gestor administrativo se puede presentar en representación del cliente mediante mandato del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. ¿Se puede hacer así? Digamos, este año en la oficina virtual se ha habilitado una opción de que, digamos, de que un gestor pueda rellenar y pueda cumplimentar, digamos, todos los datos que se requieren en la solicitud, y ese gestor, una vez que toda la solicitud ya está cumplimentada y está acorde a lo que es necesario incluir en ella, pues puede hacer propuestas a la firma de la persona que tiene la capacidad de representación. En principio, al ser el trámite telemático, pues, digamos, lo que no genera ningún tipo de... o lo que es más sencillo de cara a la empresa es que dispongan de un certificado digital de representante, y con lo cual, con la firma de la solicitud y la presentación de la solicitud, con ese certificado ya se está acreditando la capacidad de representación de la empresa. Y si no se dispusiera de ese certificado de representante, pues entonces sí que la persona que firme la solicitud debe de aportar o un poder notarial donde conste que tiene la capacidad para presentar esa solicitud y representar a la empresa ante la Junta para este trámite de la subvención, o lo que le llamamos, y que habitualmente era antes también una opción, o era la única opción de tener que presentar un poder bastanteado. Ahora no se requiere obligatoriamente que sea un poder bastanteado, pero también es posible, ¿vale? Perfecto, pues vamos con la segunda. Dice, buenos días, ¿el proyecto puede comprender diferentes tipos de riesgos? Es decir, ¿podemos tratar riesgos en altura, riesgos ergonómicos, riesgos de protección en equipos más antiguos o debe realizarse en torno a un solo tipo de riesgo? El proyecto, las limitaciones en cuanto a los proyectos es que solamente se puede, por empresa, solamente se puede presentar una solicitud acogida a una de las dos líneas, pero en cada línea sí que se pueden cumplimentar o se pueden abordar diferentes temáticas. En eso no hay limitación. Ahí el límite será el presupuesto total, que la subvención total no podrá exceder en ningún caso de los 15.000 euros o de los 12.000 si es la línea 2 y del 75%, pero no hay ningún inconveniente en abordar los diferentes epígrafes que se contemplan en cada una de las líneas, ¿vale? No se pueden mezclar líneas, pero dentro de la misma línea, los epígrafes que hagan falta. Claro, aquí profundiza un poquito más. Declaraciones. En el detalle de las subvenciones solicitadas, ¿solo hay que rellenar las que van para la misma finalidad que esta o todas, aunque sean para otras finalidades? En cuanto a las subvenciones, digamos, hay que rellenar, en principio hay que rellenar todas las subvenciones
que estén acogidas a mínimi, puesto que la empresa no podrá exceder, no podrá recibir los límites de mínimi que establece la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual, las ayudas que estén acogidas a mínimi tendrán que identificarlas todas y tendrán que identificar, por otra parte, sean de mínimi o no sean de mínimi, las que están destinadas al mismo proyecto, puesto que la empresa no puede recibir subvenciones por importe superior al proyecto que está solicitando. Claro, y solamente ¿Vale? puede presentar un proyecto. Solamente puede presentar un proyecto, una solicitud. Una solicitud, un proyecto. Vale. Eso es. Dice, en caso de que sean todas, independientemente de su finalidad, ¿de qué periodo serían? ¿Las concedidas entre 2018 y 2020 o las del periodo 2019-2021? Las de la misma finalidad, hombre, el proyecto, si por ejemplo, en el caso de la misma finalidad tiene que indicar hasta las que tiene solicitadas. Es decir, si a la Junta de Andalucía le pide el 75% y al Ministerio, porque el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ha sacado otras ayudas estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda pública, con lo cual una empresa podría solicitar el 75% a la Junta y el 25% restante al Ministerio, para la misma finalidad. Si estamos hablando de la comprobación de los límites de mínimi, son de los 3 últimos años anteriores, con independencia de cuál haya sido la finalidad, porque lo que se comprueba con las ayudas a mínimi es que no se sobrepasan esos importes máximos que establecen los reglamentos de la Unión Europea. Vale, ahora vamos con la siniestralidad. Vale. Dice, en los 2 años anteriores a la fecha de inicio de presentación. Correcto. Que sería agosto 2021. Julio, desde el 2 de julio. Sí, bueno, del 3 de julio al 2 de agosto, ¿no? Exactamente. No, del 2 de julio, digamos, la siniestralidad se mirará desde el 2 de julio de 2021. Vale, esa es la referencia. Esa es, de ahí 2 años para atrás, es decir, sería desde el 3 de julio. Julio 2019, lo que están contestando aquí. Exactamente. Julio 2019 a julio 2021, ¿verdad? Correcto. Pues acertado el planteamiento de nuestro participante. Otra pregunta. Cuando comentas que no se tramitarán subvenciones inferiores a 1.500 euros, que es lo que hemos trasladado antes, ¿se refiere a que el importe del presupuesto para el proyecto no sea menor a 1.500 euros o que el 75% del presupuesto sea como mínimo de 1.500 euros? Eso es. El presupuesto, la subvención, digamos, se estableció que proyectos, que la subvención que que le correspondiera fuera inferior a 1.500 euros, hombre, por aquello de intentar valorar proyectos de una mínima envergadura, ¿no? Muy bien, pues la última pregunta es lo que nos llegue en el último momento, que acaba de llegar, Claro. esto. ¿Es subvencionable la homologación de equipos? ¿La homologación? Homologación de equipos. En principio es que la homologación de equipos la deben de hacer los fabricantes antes de ponerlo en el mercado. No sé exactamente eso, la comercialización de los equipos de trabajo. Homologación como tal es un concepto que de cara al mercado no va sería quedando. Ni inversión ni integración, ¿no? Está ahí difícilmente encajable, ¿no? Es que la homologación está asociada a comercialización. Los equipos, concretamente, lo que se homologan en el ámbito de aplicación de los reglamentos europeos de vehículos, por ejemplo, sigue siendo vigente el concepto de homologación. Los equipos de trabajo y la maquinaria lo que llevan no es un proceso de homologación, sino es un proceso de certificación y de declaración de conformidad y de marcado CE. No sé exactamente esa homologación de equipos a qué se refiere. Bueno, pues si Julio Gutiérrez nos lo puede trasladar con un poquito más de detalle, lo podemos abordar. Claro. También pregunta si es subvencionable la modernización de un equipo. Claro que sí. Bueno, de equipo, está contemplado la maquinaria, ¿vale? Equipos de trabajo, equipos simples de trabajo, no. Lo que es el concepto de modernización está asociado a maquinaria para retirar maquinaria antigua, en principio de más de 10 años, o que lleven la empresa más de 10 años, y renovación por maquinaria nueva, más moderna, con menores niveles de riesgo, lógicamente.
Sí, has dicho antes, aprovechando eso, has dicho antes el tema de los riesgos en altura, ¿no? Que es cierto Claro. que hay muchísimas caídas en altura que tenemos altura registradas, que tenemos una gran preocupación todos por solventar ese tipo de riesgos lo antes posible. Hay muchos, vosotros habéis desarrollado muchas líneas informativas y de sensibilización en ese ámbito, y entonces desde aquí hacemos un llamamiento a que si se pueden articular proyectos que vayan dirigidos a solventar esos riesgos, pues sería fantástico para todos. Y además en actividades, digamos, no tan como en construcción, que lógicamente construcción es un sector que es donde es un riesgo bastante importante, pero es que hay otras muchas actividades y otros muchos de mantenimiento, de otro tipo de actividades donde no se tiene tanta percepción de este riesgo y hay muchos accidentes, muchos accidentes. Muy bien, luego otra pregunta es en cuanto a las subvenciones concedidas. ¿Se tienen en cuenta para Minimis los 3 años anteriores, pero 3 años fiscales cerrados o desde julio de 2021 hacia atrás? En el caso de Minimis, es los 3 últimos años fiscales cerrados. Cerrados, vale, vale. Perfecto. Pues yo creo que nada más, que podemos, si te parece, cerrarlo aquí, Fernando. Te pediríamos desde CEA que nos facilites esa interesante presentación para tenerlo claro a que sí, disposición de todos los, fenomenal, de todos los participantes que la quisieran. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu disponibilidad y cercanía a la hora de reflejar, que tú además lo has trabajado muy bien, este tipo de subvenciones y de ponerla a disposición de las empresas para que la puedan solicitar. Y a todos los participantes les agradecemos muchísimo su atención. Cualquier consulta la pueden articular a través de masautónomos.ca y nosotros, por supuesto, lo canalizaremos a través de Fernando, que es quien mejor nos puede ayudar para solventar todas las dudas que haya. Así que muchas gracias a todos y un saludo desde CEA. Pues igualmente, muchas gracias también a vosotros por querer contar conmigo. Gracias. Un saludo.